Claro, si es algo que valga la pena, sí. Una moto. Isabela está sem som, Isabela. Sorry. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de confianza en las vacunas en Latinoamérica, un proyecto en asociación entre la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones, la Universidad y Salud y la Sociedad Argentina de Vacunología, SAVE. Este proyecto tiene el objetivo de contribuir para el acceso a las informaciones y buscar minimizar las oportunidades perdidas, mejorando las coberturas de vacunación en todas las etapas de la vida. Buscamos también generar redes para intercambiar experiencias en los países, incluyendo un abordaje multidisciplinario, multisectorial, horizontal, involucrando al equipo de salud y la comunidad a través de estrategias de comunicación efectiva basadas en la evidencia. Hoy somos 14, tenemos 14 países de Latinoamérica y Caribe representados en ConfiaLab. Para este webinar nos acompañan con sus disertaciones por Costa Rica la doctora María Luisa Ávila y por Argentina la doctora Andrea Uboldi. Vamos moderar este webinar Analía Ureña, de Argentina, y yo, que buscaba, Isabela Balalet, de Brasil. La doctora Analía Ureña es médica especialista en medicina interna y en infectología, directora del Centro de Estudio para Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles de la Universidad y Salud, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, SAVE, y también es coordinadora del Grupo de Trabajo Confianza en las Vacunas Latinoamérica, que para nosotros es ConfiaLab, Confianza Latinoamérica. Es esto que es nuestro objetivo, aumentar la confianza de la población y de los profesionales de la salud en las vacunas en toda la América Central y Latina. Analía. Gracias, Isabela. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están hoy conectadas. Un gusto tener este webinar y estas disertantes que nos acompañan hoy, que son un verdadero honor. Voy a presentar a Isabela, que para quienes no la conocen, Isabela Balalay es médica pediatra, vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones, SBIM, y presidente del Grupo de Trabajo de Inmunización de la Sociedad Pediátrica del Estado de Río de Janeiro. Ella también es miembro del Grupo Asesor de la Red de Seguridad de Vacunas de la OMS, del Comité Asesor Técnico de Inmunizaciones del Estado de Río de Janeiro y de la Comisión Nacional de Especialidades, Vacunas de la Federación Brasileña de Asociaciones de Ginecología y Obstetricia.
y también es coordinadora de Confianza en las Vacunas Latinoamérica, o Confíala, como nos gusta decir a nosotros por su hashtag, ¿sí? Bueno, hoy vamos a iniciar nuestras presentaciones dándole la bienvenida a María Luisa Ávila, por Costa Rica, que María Luisa Ávila Agüero es médica pediatra e infectóloga. Ella es jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños de San José. Fue ministra de Salud de Costa Rica del 2006 al 2011. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, SLIPE, de la Asociación Costarricense de Pediatría, de la Asociación Costarricense de Infectología y de la Sociedad Dominicana de Vacunología, entre otras representaciones. Y bueno, también, obviamente, es miembro del grupo de trabajo de Confianza en las Vacunas Latinoamérica. Así que, bueno, le damos la cordial bienvenida. María Luisa, si querés ir poniendo tu presentación, compartiéndola. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. En algún lado me imagino que ya es un poco noche para todas y todos. Para mí es un honor estar acá con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Yo me imagino que ahora sí ya están viendo bien mi presentación, ¿verdad? Sí. Perfecto, sí, sí. Genial, porque hemos tenido nuestros problemitas de ¿cómo se llama?, de conexión, pero qué bueno que ya estamos. Entonces, yo les voy a hablar de algunas estrategias para mejorar coberturas en tiempo de pandemia y como me habían solicitado, voy a enfocarme en lo que ha venido haciendo Costa Rica. Vamos a empezar con alguna introducción al respecto. En primer lugar, decirles que no tengo ningún conflicto de interés por declarar y ustedes esto ya lo saben. Creo que la pandemia nos ha producido una disrupción enorme en todos los servicios, en los servicios críticos que salvan vidas, como lo son los servicios de inmunización rutinaria. Y lamentablemente a nivel mundial ya ha habido algunos reportes de muchas campañas de vacunación que fueron suspendidas temporalmente y una enorme cantidad, millones de niños, sobre todo menores de 1 año de edad, que van a tener un enorme riesgo de tener enfermedades que son obviamente prevenibles por vacuna. Y sobre todo, uno de los que más nos preocupa es sarampión, por tener una tasa de reproducción altísima, ser una enfermedad terriblemente contagiosa y que ya en la región de las Américas veníamos más o menos teniéndola controlada. Y como ustedes también saben, para lograr un efecto de inmunidad colectiva o de inmunidad de rebaño, se requieren tener coberturas altas, coberturas que superan el 90%. Y no solamente para sarampión, también otras enfermedades como paperas, como tosferina. Y aquellas poblaciones que tengan coberturas por debajo del 65% van a tener un enorme riesgo. Y por lo general estas son las poblaciones más vulnerables. Datos recientes del mes pasado publicados en la revista Lancet nos menciona cómo para el 2020 la cobertura de DPT-3 fue de 76,7% y para la primera dosis contra sarampión, rubiola y paperas de un 78,9%. Esto significa que el año pasado 30 millones de niños omitieron dosis de DPT y 27 millones de niños omitieron dosis contra sarampión, rubiola y paperas. Y ellos sacan algunas estimaciones y nos dicen cuál es el número total de niños que a causa de la pandemia quedaron desprotegidos. Y ese es el dato siguiente. Representan 8,5 millones de niños adicionales que no recibieron DPT y casi 9 millones que no recibieron primera dosis de sarampión, rubiola y paperas. Y esto se suma a la ya cantidad de millones que no lo recibían por otras razones. Estas cifras son atribuibles según los modelajes que los autores hicieron. Estos son datos atribuibles totalmente a la pandemia por el SARS-CoV-2. Y estos datos, comparando 2019 y 2020 en 25 países latinoamericanos, ustedes pueden observar cómo las reducciones en las coberturas de un año a otro varían mucho por los meses, pero en promedio podemos ver para junio, que fue cuando se hizo el corte, que para la tercera dosis de DPT eran caídas de 32% de cobertura y para sarampión, rubiola y paperas de casi un 22%. O sea, realmente es muy preocupante el retroceso en coberturas
del año 2019 al año 2020 y vamos a ver cómo nos va en este 2021. Y también datos recientes de Lancet nos muestran una situación que para nosotros no era sorpresa, y es que el mundo en general no ha venido cumpliendo con las metas de cobertura que nos habíamos propuesto años atrás. Esto significa que la pandemia simple y sencillamente vino a empeorar una situación que ya de todas maneras estaba peor. Y en esa misma publicación del año pasado de Lancet, analizan las coberturas por las diferentes regiones. En amarillo con la flecha les marqué Latinoamérica y el Caribe, y ustedes ven cómo efectivamente en diferentes vacunas nosotros estábamos prácticamente en números que iban del rojo al amarillo, o sea, coberturas bastante bajas, con algunas excepciones. Sin embargo, esto nos debe hacer un llamado de atención de decir, bueno, nosotros en realidad no podemos atribuirle la caída de las coberturas únicamente a la pandemia, sino algo que ya veníamos arrastrando. Y estos datos que van a ser de un reporte que estamos preparando un grupo de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, muestran las diferentes vacunas en los diferentes años de lo que ha venido pasando hasta los datos que se reportaron a julio del 2021. Y de nuevo, rojo es las más bajas coberturas, verde lo más alto. Así es que todavía en algunos tenemos una buena cobertura. Sin embargo, en muchas de ellas, vean ustedes, si vamos a ver datos más adelante, hemos venido bajando bastante. Y aquí ustedes lo pueden ver, las tendencias regionales. Por ejemplo, para la BCG, cómo BCG empieza a caer en el 2017. Teníamos bajas coberturas con hepatitis B, tanto al nacer como la tercera dosis. Se repuntó un poco más bien en el año 2019, pero ni siquiera estamos, como les comentaba anteriormente, alcanzando una cobertura cercana al 90. Estamos hablando de coberturas de 60 para la dosis del nacimiento y de apenas un 80% para tercera dosis, o sea, un enorme riesgo. DPT, primera dosis y tercera dosis, también sufrió a partir del 2017 reducciones significativas. Con polio intramuscular, primera dosis, estamos todavía debiendo coberturas adecuadas, y también para tercera dosis, lo mismo que neumococo, rotavirus y por supuesto sarampión, rubiola y paperas, tanto primera como segunda dosis, que es algo que nos preocupa. ¿Cómo estamos en Costa Rica y qué es lo que nosotros hemos venido haciendo? Costa Rica tiene una enorme ventaja de contar con una ley general de salud que data de 1973, donde en uno de sus artículos, el 150, establece que las vacunas son obligatorias y que las vacunaciones contra las enfermedades transmisibles que el Ministerio de Salud así determine. Esto, por supuesto, ha sido de mucha ayuda ahora en medio de la pandemia, pero también en el año 2001 hay una ley nueva, que es la Ley Nacional de Vacunación, ya no tan nueva, pero que sí es una ley que vino a fortalecer nuestros programas. Y es obligatorio para todo mundo colocarse las vacunas que la Comisión Nacional de Vacunología y Vigilancia Epidemiológica establezca. Y eso también es una fortaleza, porque no solamente es para los niños, sino también para aquellos adultos. Y la Ley Nacional de Vacunas, en su artículo primero, una de las cosas más importantes que nos menciona es que podemos seleccionar, adquirir y tener disposición de vacunas en todo el territorio nacional, y que además esto está Costa Rica, y estos son algunos ejemplos que les voy a poner, logramos mantener nuestras coberturas para el año pandémico, para el 2020. Este es un ejemplo de la tercera dosis de DPT. Logramos hacerlo al igual que Cuba, que Chile y que Uruguay. Los otros países lamentablemente bajaron en sus coberturas. También ustedes pueden observar acá cómo logramos también mantener adecuadas coberturas, en este caso con la primera dosis de sarampión, rubiola y paperas. Algunos países también lo lograron mantener, pero otros no, y podemos ver cómo países como Ecuador, que aunque han mantenido coberturas similares a 2 años anteriores, pues las coberturas no fueron las suficientes. La segunda dosis de sarampión, rubiola y paperas, Costa Rica también logra mantener esta cobertura. Y este es el resumen de lo que ahora les estaba comentando. Entonces ustedes pueden ver aquí
que Costa Rica, si comparamos 2019 con 2020, para BCG al nacer logramos mantener una cobertura adecuada. Tuvimos una reducción en los meses de octubre, también hemos tenido una reducción en nacimientos, pero esto no necesariamente lo refleja. La pentavalente, nosotros utilizamos una pertusi de células, a celular y una polio intramuscular, logramos mantenernos con la cantidad de vacunas que queríamos aplicar y ustedes vieron pues que se aplicaron el 100%, así es que ahí mantuvimos una buena cobertura. Lo mismo que logramos mantener una buena cobertura cuando analizamos, por ejemplo, hemófilos influenza, con caídas, con subidas, pero en términos generales bastante bien. Lo mismo que primera dosis de neumococo, tercera dosis de neumococo y primera dosis de sarampión, como anteriormente les había estado comentando. Este es un punto que yo quería tratar con ustedes. Esto fue un análisis de ya hace bastantes años, del 2011, donde nosotros analizamos cuál era la oportunidad de vacunación en Costa Rica con la tercera dosis de DPT según los quintiles de riqueza. Y ustedes pueden observar cómo el quintil de mayor poder adquisitivo era el que tenía las mayores oportunidades de vacunarse, un 89%. Los quintiles, incluso el cuarto quintil, que es un quintil que tiene bastantes recursos, pues también. Sin embargo, si ustedes ven entre los no vacunados, con los que hubo vacunación tardía, predominaban entre la gente más pobre y entre los que estaban en el segundo y el tercer quintil de riqueza. Esto, por supuesto, nos reflejaba que había una enorme inequidad y había que pensar por qué era que no se estaban vacunando. E hicimos algunos cambios en nuestro esquema de vacunación y logramos, como ustedes ven aquí, ya comparado con el 2011, que es lo que les mostraba entre los niños de 18 a 29 meses, los terceros quintiles, los de menor riqueza, estaban más o menos bien, pero los quintiles de menor riqueza, tanto el primero como el segundo, estaban bastante mal. Sin embargo, vean qué interesante lo que pasa. Ya para el año 2018, o sea, 7 años después, nosotros logramos igualar esto. Y esto básicamente lo logramos igualar cuando hicimos cambios en nuestro esquema de vacunación e introdujimos la vacuna pentavalente. Porque una de las cosas que empezamos a notar era que estos quintiles no eran necesariamente que no tenían la oportunidad de irse a vacunar, sino que como el niño o la niña les hacía reacción en el brazo, dejaban de vacunarse en las siguientes oportunidades. Y también lo otro, bueno, neumococo, que es una vacuna bastante costosa, y vacunas pentavalente, que son bastante costosas, solo le estaban adquiriendo a nivel privado los quintiles de mayor poder adquisitivo. Al poderle dar a la gente la vacuna, no gratis, porque no hay vacuna gratis, sino sin costo extra, eso hizo que aumentaran las coberturas. Y esto se los menciono por lo siguiente, y es porque las caídas en las actuales coberturas no las podemos medir solo por pandemia, sino tenemos que analizar qué es lo que ha venido haciendo un país en los últimos años para asegurar esas coberturas de manera adecuada. Un problema que para todos nosotros en la región nos parece terrible y es el tema de que la gente no se quiera vacunar en medio de una pandemia tan grave como la que hoy estamos viviendo. Nosotros medimos eso y ante una pregunta que se le hizo a la gente, se aprobaba que a todas las personas se les pongan las vacunas cuando correspondan, comparando el año 2019 con el 2020. Ustedes ven que en el año prepandémico 2019 el 96% de la gente decía estar muy de acuerdo. Sin embargo, ya para el año 2021, o sea, para este año, haciendo cortes muy similares, el 83%. Y esto lamentablemente es un tema que tenemos que discutir con relación a por qué la gente no está en este momento confiando en las vacunas en una crisis sin precedentes. Y en Costa Rica, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos o países europeos, la gente que en Costa Rica confía más en las vacunas es la gente que tiene grados de secundaria o bien universitaria. Sabemos que en Estados Unidos mucha de la gente, en teoría mejor preparada, es más reticente a vacunarse que la gente de menor formación académica. Y también vemos como la gente de mayor edad, pues son los que se tienden a vacunarse más,
Sin embargo, en el rango incluso de los 18 a 34 años, hay un grupo muy importante de gente que se vacunaría inmediatamente y un porcentaje importante que no tiene dudas de la vacuna. Algunos pues tendrían algunas dudas de vacunarse, pero lo que está en rojo, que es los que no se vacunarían, es un grupo importante de gente, pero todavía no representa un porcentaje tan alto como en algunas otras partes del mundo. ¿Y qué es lo que nosotros proponemos en términos globales? Porque evidentemente tenemos que garantizar buenas coberturas a todos estos pacientes. Es analizar cuál es la razón por la cual hay una disminución en la demanda de los servicios. Y este es un trabajo que es el que les comentaba que estamos haciendo y que esperamos que pronto se publique, donde hay un porcentaje importante de gente que no se vacuna porque tiene miedo o de riesgo de exposición a la COVID-19 y por lo tanto no acude a los servicios de vacunación. Esto posiblemente se ha venido cambiando en los últimos tiempos, donde le estamos diciendo a la gente el acto de vacunarse no es un acto inseguro. Pero también ustedes pueden ver desafíos que vamos a tener que enfrentar, los recursos económicos terriblemente limitados, tenemos que combatir la renuencia o el rechazo a las vacunas, tenemos que tener disponibilidad para todo mundo de los equipos de protección personal. Vean ustedes que muchos países, nosotros Costa Rica está en la 4ª ola pandémica, muchos países ya han pasado por la 5ª, tenemos coberturas contra el SARS-CoV-2 que lamentablemente no son suficientes para lograr la ansiada inmunidad de rebaño, que probablemente no llegue a lograrse por todo este tema de la circulación de variantes y la inequidad en la distribución de vacunas contra el SARS-CoV-2. Tenemos que trabajar en el tema del desabastecimiento. Muchas veces no es que la gente no quiera vacunarse, es que la vacuna no llegó, no se produjo suficiente, la microplanificación falló, lo mismo que el suministro necesario para inmunizar. Y por supuesto también tenemos que considerar que en cierta manera hay una reducción de la demanda, que esa reducción de la demanda podría ser porque la gente va al centro de vacunación y le dicen no hay vacuna, pero también esa disminución de la demanda podría ser porque la reticencia que hoy hay contra la vacuna del SARS-CoV-2 podría haberse trasladado a las vacunas de los programas regulares. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que podemos hacer para captar a población meta para vacunarse? Bueno, en primer lugar, el personal de salud en los servicios tiene que ser vacunado prioritariamente porque se predica con el ejemplo. Visitas a los hogares de ancianos. En Costa Rica tenemos un expediente único de salud donde están los esquemas de vacunación de la gente. Hay un registro que se llama EDUS y hay llamadas para que la gente agende sus citas. Pueden, por su teléfono celular, que casi todo el mundo tiene, agendar una cita para irse a vacunar o llevar a sus niños a vacunar. Para los niños en Costa Rica no es necesario. Si el niño ya tiene los 15 meses y necesita la vacuna de sarampión, rubiola y paperas, va, hace la fila y se la ponen. No necesita estar en una lista para ser vacunado ese día. Y además hay un registro nominal que permite darle un buen seguimiento a eso. Pero sin lugar a dudas, el llamado a población de grupos meta específicos es absolutamente necesario. También hay que lidiar con limitaciones como la tecnológica, la informática, el desplazamiento. Ahora que estamos con todo este tema de la restricción vehicular, la restricción del movimiento, el tiempo y los horarios para que la gente se vacune necesariamente van a tener que cambiar. La Organización Mundial de la Salud ha sido clara, tenemos que priorizar mandatos de vigilancia mundial de erradicación y eliminación. Obviamente hay que priorizar la vigilancia en aquellas enfermedades con riesgos epidémicos, por supuesto influenza, meningococo, fiebre amarilla. También en la medida de lo posible tendríamos que vigilar otras enfermedades. Yo pondría especial énfasis en tosferina porque los que somos pediatras y hemos visto morir chiquitos menores de 1 año por tosferina, sabemos que mantener coberturas altas es absolutamente imprescindible. Por supuesto que el trabajo de las sociedades, yo pertenezco a la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y hemos venido produciendo algunos documentos para que sean utilizados en la medida de lo posible por quien los necesite, donde damos algunos lineamientos de cómo deberíamos mejorar las coberturas a las vacunas. Y nosotros lo que hoy estamos haciendo es fundamental. El valor social de la vacuna tiene que ser posicionado. La vacuna va más allá de prevenir una enfermedad.
es un movilizador social, un reductor de pobreza, de inequidad, y aquel niño, porque obviamente hoy nos preocupamos siempre más por los niños, no vamos a olvidar a los otros, pero es nuestra razón de ser, el paciente que si le ponemos sus vacunas a tiempo, no se enferma, va a poder tener esa enorme capacidad de desarrollo humano que todos los niños lo traen y que solo necesitamos como sociedad ayudarles. Obviamente hay que implementar intervenciones que mejoren las inmunizaciones rutinarias en todos los sectores. Tenemos que seguir haciendo conciencia en el público en general y en proveedores de atención médica que no se pueden suspender los servicios de inmunización rutinaria. Y también tenemos que hacerle entender a quienes nos gobiernan y a quienes dirigen nuestra salud que un brote en este momento con economías tan dañadas por la pandemia van a implicar un mayor riesgo no solo de salud, que es lo más importante, sino también un riesgo de económico, que por supuesto también es importante porque al final la salud, o sea, el bienestar, no solo depende de no estar enfermo, también depende de que pueda satisfacer mis necesidades básicas de manera adecuada. El valor que le vayamos a dar a la salud y a la vida va a depender de la importancia que le estemos dando a la salud pública. Yo creo que la salud pública, y eso sería lindísimo que pudiéramos en algún otro momento reunirnos a discutir, la salud pública pospandémica va a ser otra, no va a ser la misma salud pública que anteriormente manejábamos. Y esta frase que la usábamos en mi época en el Ministerio de Salud, pasar de la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud, nunca antes ha estado tan vigente como en este momento en que necesitamos la salud global para todos. Muchísimas gracias por su atención y quedamos para la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias, María Luisa. Es excelente presentación. Es muy importante saber que mismo en un país pequeño como Costa Rica, el problema existe, pero no es como acá en Brasil, Argentina, creo, y otros países. Vamos a escuchar a Andrea sobre lo que tiene en Argentina. Entonces, al final tenemos las preguntas. No olviden de colocar sus preguntas en el chat. Entonces, doctora Andrea Uboldi es médica, pediatra e infectóloga, es ministra de la Salud de la provincia de Santa Fe. Actualmente es miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, CONAL, y también es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, SAVE, asesora de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe desde el año de 2020, excelente año, y también asesora y acompaña a la provincia de Santa Fe en cuestiones relacionadas con la pandemia y las inmunizaciones. Bienvenida, Andrea. Gracias por estar acá con nosotros. Creo, María Luisa, que tiene que... sí, gracias. No, ya lo había quitado compartir. Ya no estoy compartiendo. Gracias. Andrea, no te escucho. Ahí está. Ahí estamos. Vamos a intentar compartir la pantalla. Sí, creo que es necesario solamente colocar en la visualización. Sí. Vamos a ver si lo logramos. Creo que está en el último slide. Mire si no es esto. A ver. Yo no la estaría viendo, por eso... Si salís de la pantalla completa, ahí va. Bueno, empezamos al final, así que voy a pasar rápidamente. Bueno, primero, mientras paso y estos problemas técnicos los solucionamos, agradecer a este grupo de Confianza en Vacunas la oportunidad de estar Andrea, con ustedes. Perdón, pero tus slides están, creo, sin movimiento. Ahí empiezo al principio, empezó al revés. ¿Se ven?
Sí, pero están rápidos. Sí, porque están al revés. Está ok. yendo para atrás, Isabela, está yendo para Claro, atrás. porque Así, es más fácil así para no perder tiempo. la primera. Bueno, Ahí estamos, ahí estamos. ahora sí, agradecerles a todos la oportunidad y bueno, y un lujo compartir este espacio con María Luisa y con todos ustedes. Bueno, a mí me toca Argentina y en realidad un poco los puntos que voy a mencionar es la importancia de las vacunas como un gran beneficio, los datos de cobertura de Argentina, cuáles son los factores, que coincido con María Luisa, que nosotros la pandemia incrementó los problemas de cobertura, pero no fue la única causal. La diferencia entre problemas en acceso a las vacunas y la reticencia y algunas posibilidades de estrategias de mejoras. Sin duda las vacunas, todos conocemos que provocan cambios y quizás estos cambios en modificar la epidemiología, la morbilidad, la mortalidad, eliminación o control de enfermedades siguen siendo los grandes desafíos de comprender que mucha gente ya supone que estas enfermedades no existen más y por lo tanto este éxito se transforma en una amenaza permanente de recordar que todo está controlado porque las vacunas existen. Pero los dos puntos más importantes que a mí me parecen es cómo lograr convencer que la vacuna no es solamente una protección individual y que yo como integrante de una sociedad me cuido solo y decido vacunarme o no, sino cómo la protección de cada uno de nosotros vacunados genera esta posibilidad de protección colectiva tan buscada en este momento con el SARS-CoV-2. Con respecto a Argentina, nosotros veníamos lamentablemente por distintos motivos con coberturas que venían en descenso, y la pandemia lo que hizo fue evidenciar este descenso. Yo tomé dos líneas, que son tercera vacuna pentavalente y polio, para que viéramos cómo al año 2019 ya veníamos con una caída, y sobre todo que esta caída determina, como siempre sabemos, un bolsón de susceptibles que se va acumulando año a año. Y una vacuna y una edad exitosa para Argentina como la de los 12 meses, manifiesta también, como ustedes ven, una caída importante en vacunas muy queridas como la vacuna de hepatitis A y la vacuna triple viral, también con un descenso. Pero lo importante también a marcar es que Argentina no tiene una uniformidad en cuanto a su distribución geográfica, política, cultural, social, económica, y que por lo tanto los datos a nivel nacional no reflejan el interior del país, en donde las disimilitudes que tenemos con respecto a las coberturas también marcan brechas diferentes. ¿Qué pasó para nosotros en la pandemia? Bueno, comparto con lo que decía María Luisa, hay una sobrecarga que sigue estando en el sistema de salud para el diagnóstico y la atención, y en este momento incrementada por la vacunación. El personal de vacunación fue reasignado a otras funciones y a otros lugares, hubo una reducción en muchos servicios de los horarios, y hubo cierre lamentablemente de clínicas y de algunos efectores de salud. Sobre todo hubo como una parálisis inicial del equipo de salud frente al temor de lo que estaba ocurriendo frente a esta nueva enfermedad que nadie tenía muy claro cómo se transmitía y cómo se controlaba. Y por otro lado, las estrategias que se tomaron para la contención de la pandemia, vinculadas con el aislamiento social obligatorio, que restringía las circulaciones, el miedo a acudir a los efectores de salud donde parecía que ahí estaban los virus, y por otro lado, un mensaje que inicialmente era muy potente y necesario de quedarse en casa, fue difícil de desarmarlo para explicar que independientemente de esta pandemia, la necesidad del control del niño sano, del control de embarazada y de los pacientes crónicos era fundamental. Y así cuando uno compara las coberturas de los años anteriores de Argentina con los actuales, encuentra caídas que llaman la atención no ya solo en la tercera dosis, sino que nosotros habitualmente no teníamos un descenso importante en las coberturas de acceso, es decir, de llegada a los efectores. Y como ustedes ven aquí, lo que tenemos es una disminución o una caída entre un 11 y un 13%, pero marqué que si partimos del 2018, ya para llegar al 95% veníamos con coberturas subóptimas, por lo tanto, al nivel ya bajo que teníamos, le agregamos una caída mayor. Y por supuesto, la caída histórica que nosotros tenemos en la deserción de estas terceras dosis también se evidencia aquí con caída. Y en el caso de las vacunas de un año, marco este transcurrir del niño hasta el año, porque es el más cercano o el momento de más controles de salud en los niños en general, y también está vinculado
con la asignación universal, que es la posibilidad de el cobro y requiere el control de salud, vemos también que para hepatitis A y triple viral también se observan estas caídas muy preocupantes en el 2020, como ustedes ven aquí, pero también sumada a los porcentajes que ya son menores, pero que traíamos en la historia. Un gran éxito que Argentina tuvo es disminuir las barreras de inequidad con respecto a lograr un calendario nacional de vacunación muy completo. Sin embargo, este calendario que todos conocemos y que tiene incorporaciones en distintos momentos y en distintos años, conlleva la necesidad permanente de la capacitación continua, porque si un niño, una niña, un adolescente o un adulto llega a tiempo, sin duda podremos completar y vacunarlo adecuadamente. Pero si encontramos personas sin dosis alguna o individuos con esquemas incompletos, el desafío consiste en tratar de aplicar todas las vacunas juntas, utilizar los intervalos mínimos y pautar próxima cita. Aquí quizá las posibilidades son infinitas de plantillas, de capacitación continua, de aplicaciones de celular que le permitan al equipo de salud ayornarse y mantenerse actualizado para lograr estos recuperos de calendario. Y por otro lado, también se avanzó en el paradigma de salir de la vacunación solo del niño para pasar en las vacunas para todos. Y en este sentido, este gran cambio de haber abarcado a adolescentes, a adultos, a embarazadas y adultos mayores fue muy importante. Sin embargo, marcó un nuevo desafío en la demora o en el rechazo de la vacunación, sobre todo en el grupo de adolescentes con dificultades propias de acceso al sistema de salud, de independencia, de conductas imitativas que complican, y también del adulto en general. Como otro tema para marcar en las coberturas, creo que el dato, la calidad del dato es fundamental para analizar dónde estamos parados, y en este sentido creo que los registros nominalizados son o dan un plus para el individuo, por si pierde el carnet, por si le roban el bolso, por si tiene una inundación o una catástrofe, para el sistema de salud, para la organización, para los consumos, para el stock y para investigación, y hasta para las búsquedas activas efectivas que no hagan una demora y de una salida innecesaria del equipo en búsqueda en terreno. El rol del equipo de salud sigue siendo fundamental, pero este mismo equipo de salud está atravesado en este momento por la pandemia. Sabemos, por todos los datos que existen, las personas confían en el equipo de salud y que la recomendación del equipo de salud y del enfermero vacunador es fundamental a la hora de la decisión. Por supuesto, si principalmente y primariamente está el empoderado. Las oportunidades perdidas las conocemos todos, y seguramente si uno hace una encuesta encontrará que la mayoría de los equipos de salud contestan que la gente no concurre, cuando en realidad, cuando revisamos punto por punto, encontramos que hay completos, que no hay historias vacunales, que no se administran a veces las vacunas simultáneamente, que no hay vacunas en los lugares, y que hay mucho mito urbano que también tiene el equipo de salud. A la hora de administrar las vacunas, creo que ahora también nos encontramos con un desafío diferente a los que somos mayores. Básicamente antes las vacunas se incorporaban y se aplicaban, y al aplicar estas vacunas no se cuestionaba ni la vacuna, ni para qué prevenía, ni si había dolor, o cuáles eran los síntomas que se iban a presentar. Al día de hoy tenemos un grupo importante de cuidadores que llevan a sus hijos a vacunar y no emiten, o digamos no omiten o no rechazan la vacunación. Otros padres están listos para vacunar, pero necesitan algunas preocupaciones. Todo esto lo marco porque necesitamos sí generar comunicación transparente, fluida y adecuada para poder informar. Y así, dos grandes grupos. Un gran grupo que se preocupa por la enfermedad, y si la enfermedad está presente, adhiere a la vacunación, y otro grupo que adhiere a los efectos adversos, o a lo que escuchó, o a las experiencias que tuvo, o a lo que le dijeron respecto a los eventos adversos, y por lo tanto decide la no vacunación. Pero en esta brecha intermedia influyen la información que la gente tiene, desde la cara que tenemos, como lo recibimos, hasta el ambiente donde se vacuna. Las experiencias agradables o desagradables, si tuvo dolor, si no fue bien tratado, si estuvo aislado, y los sesgos fundamentalmente afectivos, como las imágenes que se muestran de dolor, o como los comportamientos sociales que cada lugar tiene. Y desde el punto de vista del personal de salud, también a activación cambian mucho de nuestras pautas. Ahora bien, ¿qué tenemos en este momento? ¿Tenemos problemas de falta de acceso o tenemos problemas de
reticencia a la vacunación. Aquí me parece que el dato es fundamental a la hora de saber si tenemos problemas de acceso, no tenemos adecuada cantidad de primeras dosis, o hay una caída de las segundas, y a partir de esa combinación, analizar la cobertura que tenemos y definir a dónde tenemos. Me pareció muy interesante, y compartiendo con lo que María Luisa mostró, que nosotros tenemos un concepto importante, que son determinados indicadores de vulnerabilidad sanitaria, que no necesariamente son solamente de salud, entendida como el efector de salud, sino que vincular los niveles de pobreza, las condiciones de migrantes, el nivel educativo, el desempleo, la condición de vivienda, el agua potable, generan diferencias, como ustedes ven aquí, en más oscuro la mínima vulnerabilidad sanitaria y en más claro la máxima vulnerabilidad sanitaria. Y entonces la respuesta es de una integralidad y no solo del efector de salud. Y esta vacilación o esta demora para rechazar las vacunas, que sería lo opuesto si esto está vinculado al no acceso, no es un comportamiento fijo, es un comportamiento dinámico, no es un comportamiento de aceptación versus rechazo, y hay puntos intermedios, que si no tenemos la suficiente flexibilización y no tenemos estrategias, seguramente nos quedaremos solo con las personas que aceptan y expulsaremos a muchas que quizás estaban convencidas de vacunar, pero necesitaban una palabra más. Yo me detuve en algunos puntos, porque cuando comencé mi historia como pediatra, pensábamos que los niños no tenían dolor. Y en este caso me pareció interesante que la aguja de por sí, la jeringa, genera mucho miedo, y algunos estudios demuestran que 1 de cada 5 personas no se vacunarían para la gripe por la jeringa, que a su vez la mayoría de las experiencias pediátricas condicionan si nos vamos a vacunar más adelante, que existe una fobia hacia los inyectables, que este miedo patológico va disminuyendo a medida que nos hacemos grandes, pero que un 27% de integrantes del equipo de salud también tiene miedo a la jeringa. Otras modalidades que pueden permitir quizá una mayor adherencia a la vacunación, luchando con el rechazo, están vinculados con los modos de calmar dolor. Y aquí la tenalgentasia, es decir, lograr que la mamá lo prenda al pecho durante las prácticas de vacunación, el modo en que sostenemos a los niños, de no dejarlos en la camilla, los ambientes en los que vacunamos, seguramente cambiarán, y este poder dar la teta, que durante mucho tiempo para nosotros fue contraindicado por este mito de que la Sabin podía antagonizarse, quizás sea hora de ponerlo en práctica para lograr una mejora en la lactancia materna y una mayor adherencia a vacunación. Nosotros hicimos una experiencia interesante con respecto a los adolescentes, y este fue un trabajo con cultura, con tecnología, para entender por dónde pasaban las inquietudes, los miedos de los adolescentes. Y entonces este trabajo, que fue un trabajo colaborativo que se llamó Santa Lab, con distintos ministerios, generó un cuento, una historia en 360, con unos lentes y unos cascos, con una historia de superpoderes y de héroes que permitía que los chicos se pudieran vacunar mientras miraban esta imagen de este cuento, de que de un ente diferente les traía poderes en la medida que se vacunaban, con toda una tecnología diferente. Quizá el futuro, para aquellos que manejan la tecnología, sea el soporte tecnológico que permita acercar las vacunas a esta generación. Pero también me pareció interesante que otras estrategias son, como en esta, que en Rumania se vacunan en el castillo de Drácula, y aquellos que se vacunan en el castillo de Drácula para SARS-CoV-2 logran un certificado de audacia y responsabilidad. Así que el miedo a veces está vinculado con involucrar en cuál es nuestro significado del miedo. La historia del miedo a las vacunas no es nueva, sino que desde el mismo momento del surgimiento de las vacunas surgen. Y aquí sí me parece que algunos conceptos importantes a trabajar son que lo que la gente te trae de internet, o del vecino, o del pariente, o que salió por la televisión, hay que centrarlo sobre la evidencia que hay. Me comentaron que hay esto, debo trabajar sobre evidencia de lo que hay, alertar sobre la información falsa, y lograr reemplazar esta información que trae distorsionada por una información certera. Cuidado con reforzar el concepto que ya trae, porque este concepto de lo que le dijeron, si lo reforzamos mucho más, también es difícil que la gente se vaya del consultorio o del vacunatorio con un concepto positivo. Tenemos que ser capaces de tener información, de ser objetivos, de ser transparentes, de lograr incluir todas las opiniones, ser empáticos con la gente, tener coherencia y permitir un espacio de consulta. La importancia de la comunicación, creo que todos sabemos que el mundo nos ha desafiado con el internet, la velocidad de las redes sociales es infernal,
Cada mes son miles los contenidos que están en el ciberespacio y desgraciadamente estos contenidos no se examinan y se reenvían a una velocidad mayor. Cualquier tipo de información no es igual a tener mejor información, y tener mejor información no es igual ni suficiente para provocar cambios en salud y para asegurar transformaciones. ¿Qué puedo decir de Argentina? Que tenemos en vigencia un calendario está muy incorporado, que hay dificultades para algunos grupos como adolescentes y adultos, pero que respetamos muchas campañas de vacunación, que a la situación en general de adherencia se ha intervenido algunas situaciones vinculadas con grupos que rechazan las vacunas, pero que estos grupos para Argentina todavía tienen una trascendencia menor y en determinados lugares. Sí, mostrar que hay estudios, este es un estudio realizado en el Hospital Gutiérrez con respecto al tema de reticencia a vacunación, y se ve que ya empieza a surgir esta posibilidad del rechazo, de la demora en las vacunas, y afortunadamente este equipo ha generado una herramienta interesante que colabora para poder trabajar con distintos puntos, con distintos algoritmos, para poder lograr que las personas acepten las vacunas y cómo, siendo parte del equipo de salud, podemos acompañar. Solo para terminar, decir que lo que tenemos que poder lograr es que la gente se vacune, que los niños, que los adolescentes y adultos se vacunen. La capacitación del equipo de salud es fundamental, y en este contexto pensar cómo reemplazamos quien está vacunando ahora para SARS-CoV-2, quizá por vacunadores eventuales, y recuperamos nuestros vacunadores muy capacitados para el recupero de calendarios, tratar de lograr que las vacunas estén en los efectores, facilitar el acceso, y esto implica salida a terreno, en otros horarios, pero también significa la posibilidad de un pago adecuado para los equipos de salud. Investigar también y diferenciar las falsas y las verdaderas contraindicaciones, tener una comunicación eficiente en redes, tenemos que involucrarnos con las redes formales e informales de comunicación, con confianza, con empatía, con transparencia y con un lenguaje llano que les llegue a todos. Es muy importante que utilicemos sistemas de registros válidos, que el dato esté presente en el momento que lo necesitamos, que podamos analizar información para saber a dónde intervenir y de alguna manera lograr revertir la situación. Bueno, desde mi Rosario querida, en la provincia de Santa Fe, les dejo muchísimas gracias y a disposición para las preguntas. Bueno, excelente, Andrea, muchas gracias por tu presentación. Rosario hermosa, como siempre. Y bueno, nada, la verdad que este webinar que se trata de estrategias para mejorar coberturas de vacunación, la verdad que nos desafía un poco a todos, ¿no? A toda la comunidad, a todo el personal de salud, a la comunidad médica, a los vacunadores y a la población en general, y creo que para salir adelante y lograr este objetivo, creo que una de las cosas que más nos deja esta presentación tuya y de María Luisa es que vamos a tener que ser creativos, ¿no? No solo empáticos, sino con las personas que más lo necesitan, identificar obviamente a las poblaciones en mayor riesgo y más vulnerables de haber perdido alguna dosis de su calendario para recuperarlo, pero también buscar alternativas, ¿no? Esta pandemia nos mostró que hay que ser creativos, que hay que adaptarse a los cambios, que hay que usar la tecnología claramente, que hay que mirar un poco las estrategias para cada grupo poblacional, que seguramente también son diferentes, y bueno, empezar a implementar un poco todo eso. Así que, bueno, un gran desafío por delante, sin duda. Tenemos varias preguntas del chat, y también tenemos preguntas propias, calculo yo. Así que, bueno, voy a empezar por algunas que hicieron en el chat. Preguntan por aquí, por un lado, a María Luisa, si existe alguna asociación de pacientes para solicitar acceso a las vacunas. No, aquí en Costa Rica por lo menos no. Sí sé que en algunos otros lugares hay grupos, organizaciones que han venido trabajando en acceso a vacunas. Por ejemplo, en el Perú, Voces Ciudadanas, que tengo el gusto de conocer a sus fundadores, han venido haciendo un programa muy, muy importante. Salomé Salva una Vida, que es una iniciativa en Colombia de una madre que lamentablemente pierde a su hija Salomé por una tosferina, y empieza una campaña de sensibilización
para que esa enfermedad se reconozca como tal y obviamente el acceso a las vacunas sea más efectivo. Pero no existe. Me parece que también en los diferentes países la Defensoría de los Habitantes ha jugado un papel fundamental cuando de vacunas se requiere. Así es que es una excelente idea tener grupos organizados en pro de las vacunas porque eso va a redundar en un mayor beneficio social para todos. Bien. Aquí, Analía, yo para completar, también me parece lo diferencial de esta pandemia, ¿no? En esta pandemia, asociaciones de padres de distintos grupos, con distintos niños y niñas con distinta patología, digamos, bregaron por la vacuna para SARS-CoV-2, pero no cuando han faltado las vacunas en general de calendario, no hemos tenido esta movilización masiva hacia la búsqueda o hacia el pedido de las vacunas. Digo, es como muy raro esto de las vacunas de calendario no son reclamadas con la misma intensidad por los ciudadanos respecto a la situación de pandemia, pero quizá esto está vinculado con una garantía permanente de que estaban siempre, y creo que el mostrar estos indicadores de que quizá algunas enfermedades pueden reemerger, quizá sensibilice mucho más a la sociedad. Sí, también quizás es un precedente, ¿no? Estas asociaciones reclamando por la vacuna para COVID, que quizás en un futuro también puedan, digamos, estar también tan atentas estas asociaciones hacia las vacunas de calendario. Creo que eso puede sentar un buen precedente, pero sin duda mostrar el riesgo es clave porque probablemente también tenga que ver con una percepción de riesgo mayor o menor en la población de ciertas enfermedades, ¿no? Sí, tal vez, Analía, si me permitís nada más comentar que me parece una excelente iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el DESTAR y obviamente la OPS. Y aquí está la doctora Mirta Rosas, que le mando un gran abrazo, trabajamos juntas hace algunos años. Me parece que esa iniciativa de buscar que los países tengan leyes de inmunización es fundamental, más allá obviamente del apoyo ciudadano tan necesario, y también el de tener comisiones de inmunización que sean técnicas, no que sean políticas. Creo que esa iniciativa hay que apoyarla enormemente. Saludos, Mirta, ¿qué tal? Entonces, María Luisa, no me hable de política porque el mayor problema acá en Brasil es esto. Sí. Pero no vamos a hablar de Brasil, hay una pregunta para ustedes, si la información antivacuna que circula en las redes sociales se reflexó en algunos de los indicadores, ¿por qué no se mencionó como causa de vacunarse? Y antes que empiece a responder, me gustaría complementar. ¿Cómo es el antivacunismo en Argentina y en Costa Rica? Porque acá en Brasil, creo que en la mayoría de nuestra región, el antivacunismo fue siempre un posicionamiento, mensajes que venían de otros países, como los países de Europa y los Estados Unidos. Entonces, lo que teníamos eran mensajes, listas que venían listas traducidas de inglés o otra lengua para el portugués. Y ahora, pela primera vez en todo este tiempo que trabajo con vacunas y que soy pediatra, empezamos a tener un grupo brasileño que me parece que su fuerza está creciendo. Ellos tienen, no puedo, la política en Brasil es un factor. Este grupo ahora tiene el soporte de nuestro presidente. Lo que quería saber de ustedes, cómo está realmente el antivacunismo de cada país. ¿Cómo está esto? María Luisa, después Andrea, por favor. Sí, muchísimas gracias, Isabela. Definitivamente, y yo sí lo mencioné, tal vez lo hice muy rápido en mi presentación, que parte del aumento de coberturas es ver ese tema de la gente que está rechazando vacunas y por qué. Yo creo que eso es lo más importante.
Y Andrea dijo algo muy fundamental. Hay gente que lo único que le hace falta es un poquito de información para decir vacunarse. El extremo que no quiere, ese es insalvable. Costa Rica no tiene grupos antivacunas formados, sin embargo, siempre han existido personas que de manera aislada transmiten información, la mayor parte de las veces incorrecta. Lamentablemente ahora hay 5 médicos que están denunciados ante el Colegio de Médicos precisamente por difundir mensajes antivacunas. Así es que yo creo que, bueno, hay tanto que hacer, pero un trabajo que tenemos pendiente es revisar los currículos de las universidades para ver qué tanto se les está dando vacunas precisamente para evitar tener médicos antivacunas. Y sí, con la mayor parte del tema antivacunas en Costa Rica, digamos que no es tanto, pero como vieron en la gráfica que les presenté, si comparamos la gente que decía absolutamente me vacuno, en el 2019 a la del 2021 había caído 13% y eso por supuesto que preocupa. Gracias, María Luisa. Sí, Andrea. con respecto a Argentina, nosotros tenemos algunos bolsones con algunas características de algunas poblaciones particulares en el interior de Argentina. Los grupos que en realidad rechazan o demoran la vacunación están más vinculados en algunos casos con clases sociales un poco más altas y no en las áreas, digamos, periféricas o en áreas suburbanas. También hemos comenzado a tener profesionales de la salud antivacunas que cobijan a muchas de estas personas y hemos empezado a tener, por lo menos en nuestra provincia, los primeros casos de niños recién nacidos que rechazan sus padres la BCG o la hepatitis B al nacimiento y que hay que hacer todo un trabajo de admisión. Yo lo que quiero marcar y lo que quería marcar en que en mi experiencia de mucho tiempo, en realidad no he encontrado el gran grupo fuerte de absolutistas a todo que no, sino que la gente tiene mucho miedo a varios pinchazos juntos, tiene mucho miedo a una sobreestimulación del sistema inmune y necesita en algunos casos esta flexibilidad de que no vayan todas el mismo día. Y que a veces nosotros, desde la pauta de cómo hablamos, y cuando uno completa un esquema trazado y le dice, bueno, ahora hay que ponerle todas, y a lo mejor el que está por aplicarlas dice, todas juntas, doctora, y ya esta expresión en la cara del equipo de salud hace que la mamá diga, ¿por qué todas juntas de golpe? ¿Y por qué no se las ponemos separadas? Pero sí quiero marcar que la pandemia nos introdujo en un mundo en donde la gente comenzó a interiorizarse sobre los estudios en las vacunas, sobre los efectos adversos en las vacunas y sobre realmente si los laboratorios y la velocidad de producción. Así que coincido con lo que dice María Luisa, va a haber un antes y un después en la credibilidad de las vacunas, y también en el caso de Argentina hubo mucho opinólogo dando vuelta por los medios de comunicación que todos sabían sobre vacunas con conceptos a veces erróneos, que me parece que van a ser un desafío después. Uma coisa que me gostaria de dizer é que, mesmo com este crescimento do movimento antivacuna acá em Brasil, é uma minoria de pessoas que realmente, como disse Maria Luisa e Andrea, que realmente não querem vacunar. Pero é importante lembrar que la parte de la población que no está, que no rechaza, pero tiene dudas, crece mucho. Y con los grupos de antivacunas es un peligro para toda la región de Latinoamérica y Caribe. Creo que tenemos que estar muy atentos a esta nueva realidad. Así es. En relación a las asociaciones civiles, retomando lo que habían comentado antes, me gustaría preguntarles, ustedes que tienen experiencia, y Mirta también que está presente y la queremos aprovechar también, ya siempre que está la hacemos participar, si ustedes les parece que más allá de ser comités técnicos, asesores, debería haber, o si hay en algunos países, representación de asociaciones civiles en los comités técnicos asesores, si hay personas de la comunidad más allá de los expertos en inmunizaciones. Es una pregunta difícil. Obviamente en los comités de bioética para analizar ensayos clínicos controlados y todo eso, sí hay participación de la comunidad. Pero en el tema de las vacunas es difícil porque ¿quién va a definirse? Probablemente una persona de la Defensoría de los Habitantes que tenga
cierto conocimiento, etcétera, etcétera, podría ser una persona adecuada. Pero realmente los comités técnicos tienen que permanecer como grupos técnicos. Incluso yo hasta sacaría a los que son especialistas en finanzas, porque esos siempre van a decir no hay plata, no hay dinero. Entonces hay que sustentarlo en cosas muy técnicas, de que ya sabemos que las vacunas tienen un enorme valor, y yo lo comentaba al final de mi presentación, un valor incluso más allá del simple hecho de prevenir una enfermedad. Y eso, lamentablemente, hay gente que no lo va a interiorizar con esa facilidad que sí lo haría un grupo técnico. Bien. Acá comentan... Sí, quizá Analia Mirta puede comentar. Sí. No, Mirta, la tenemos a Mirta Roses si ella quiere comentar, pero me parece que en Argentina un avance ha sido la incorporación de Defensoría del Pueblo en el grupo de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Y me parece que esta representación de la mirada de la sociedad y de los reclamos que se reciben desde la sociedad es un interlocutor muy válido para los comités nacionales de inmunizaciones. Coincidimos. Bien. Bien, gracias. Comentan acá, bueno, la importancia de empoderar a los enfermeros o a los vacunadores en esto de recuperos de esquemas y de mejorar coberturas de vacunación. Hablan de la importancia de trabajar en las redes sociales y divulgar la información correcta en ese sentido. Creo que nuestro grupo trata de ser lo más activo posible en redes en relación a información verdadera, a romper con ciertos mitos, y creo que es importante empezar a tener mucho manejo de redes, porque obviamente la información, la buena y la mala, de buena y mala calidad, circula por las redes sociales. Hoy día la gente se mueve mucho, obviamente, leyendo redes sociales, y preguntan a ver si hay alguna estrategia particular en personas de tercera edad que que desconfían de las vacunas o que no tienen mucha confianza en la vacunación, si hay alguna estrategia en particular para estos grupos de tercera edad. No sé si quieren hacer algún comentario en este sentido. No, yo en principio comentar nuestra experiencia. Yo creo que el convencimiento del equipo que está abordando la situación, el modo de explicar y el trabajo que se da y la apertura de las instituciones. Creo que también la pandemia nos facilitó la apertura de las instituciones, porque en general, Analia, por lo menos para Argentina, para entrar a los servicios o a los lugares de estadía prolongada, los geriátricos, tenías que tener la autorización del familiar, y si el familiar dejaba, y me parece que a partir de la pandemia, con el trabajo que se hizo territorial, muy focalizado en estos lugares, me parece que se consiguió un vínculo diferente, con mejor adherencia. Nosotros no hemos tenido en general reticencia en la vacunación para antigripal y antineumocóxica históricamente. Este año ha sido muy difícil compatibilizar las campañas, pero habitualmente el adulto mayor es el primero que está en la cola, es el primero que más confía y es el que menos miedo tiene a los pinchazos. Sí, yo coincido con Andrea. La experiencia en Costa Rica también con los grupos de adultos mayores fue muy buena. Incluso cuando nosotros introdujimos vacuna contra el neumococo en población pediátrica, hubo un movimiento liderado por los infectólogos de adultos diciendo, bueno, no se les olviden nuestros adultos mayores, hay también que vacunarlos. Entonces yo creo que sí es importante que haya esa conciencia de que la vacuna ya no es de la niñez, es para todo grupo de edad. Y creo que se viene a reforzar con la COVID-19. Y son grupos que ya de por sí fueron los que llevaron a vacunar a sus hijos y a sus nietos, entonces están muy sensibilizados en la utilidad de la vacuna. Una pregunta acá sobre grupos de riesgo. Cecilia pregunta, empieza diciendo que son luzos de disertantes maravillosas ustedes, y si hay alguna intención de cambiar los grupos para la vacunación contra influenza, teniendo en cuenta los grupos incluidos en la vacuna de COVID. Si hay una intención de cambiar estos grupos para vacunar contra la influenza.
Bueno, acá en Costa Rica se han venido aumentando los grupos y los de edad para la vacunación, por ejemplo, desde que embarazadas, que ya ha sido tradicional, pero también población en el centro, los más jóvenes, pero que tengan alguna enfermedad de riesgo o que sean fumadores o que tengan obesidad. Obviamente el tema que es que nunca hay suficiente vacuna, porque lo ideal sería vacunar a todos, ¿verdad? Pero yo creo que depende mucho de la epidemiología de cada país. Y lo que sí me gustaría mencionar, y de hecho lo tengo fresco porque fue una charla que di recientemente en el Congreso de Ecuador, es con el tema de pensar muy bien influenza B. A veces la estamos dejando de lado y definitivamente la utilización de una vacuna tetravalente contra influenza es necesario, porque otro de los problemas con la reticencia vacunal es que la gente dice, me vacuné y siempre me dio gripe, empezando por ahí. Obviamente no sabe que puede ser otra cosa, pero vacunando con 2A y 2B también les estamos ofreciendo a la gente una mayor seguridad de protección. Una pregunta antes de Andrea. ¿Cómo fue la campaña de vacunación contra la influenza en Costa Rica en 2021? ¿Cuáles fueron los resultados de cobertura para esta vacuna? Bueno, todavía se está vacunando algunos grupos, ¿verdad? No hemos terminado porque sí, no fue tan exitosa como la del año pasado, que no solamente se agotó toda la vacuna del sector público, sino también a nivel de las farmacias privadas. Ahora hay grupos que sí nos tenían preocupados, por ejemplo, los papás que no estaban llevando a los menores de 7 años a vacunarse, y eso por supuesto se hizo un llamado importante. Y también aquí sí tuvimos problema con las personas con enfermedades crónicas. Todavía el dato no lo tengo, pero sí tuvimos más problemas que el año pasado. Gracias. Andrea. Creo que es muy clásico. Nosotros... Andrea, no te escucho. Creo que el gran problema es la percepción del riesgo. Andrea. ¿Está escuchando Andrea, Amalia? Me parece que sale un poco distorsionado, tiene, me parece que un poco mala conexión. Sí. ¿Por qué no baja el vídeo? Andrea, ¿por qué no bajas el vídeo? Sí. Esto. Gracias. Pero creo que Mirta quería hacer alguna intervención. Diga, Mirta. Bienvenida. Sí, no, bien, gracias. Isabela, un placer verte, y a María Luisa. Y a todos. Sí, no, quería un poco lo que estaba diciendo María Luisa, ¿no? Con respecto a lo antigripal, nosotros, y lo había puesto yo en el chat, que como un ejemplo también de percepción de riesgo. Es decir, el año pasado, cuando nosotros en el hemisferio sur, ¿verdad? Comenzamos en abril la campaña antigripal, ya estaba circulando el virus en Europa, en China, etcétera, y hubo una demanda, como explicó María Luisa, que se agotó la antigripal. Llegamos a coberturas de 101 y 105% en el personal de salud, en los mayores de edad, en los menores, en las embarazadas, en todo el mundo, en todos los grupos. En cambio, este año, exactamente por el tema de percepción de riesgo, al revés, ¿no? Las personas estaban esperando la de COVID y no querían que se interfiriera. Y creo que un poco la pregunta de Cecilia era relacionada con qué experiencia o qué decisiones vamos a tomar con la coadministración. Entonces les quería decir que nosotros tenemos 2 comisiones nacionales acá en el país, ¿no? La Comisión Nacional de Inmunizaciones, que presido, y la Comisión Nacional de Seguridad en las Vacunas. Y lógicamente, frente a estas nuevas vacunas del SARS-CoV-2, se restringió con una diferencia de 14 días la antigripal para poder mantener la vigilancia y la seguridad de las vacunas más afinada con estas vacunas nuevas, y por lo tanto se estableció esos 14 días. Y eso ha significado que con el SARS-CoV-2, que la mayoría que tenemos nosotros son todas de 2 dosis, y la demora y la falta de disponibilidad de vacuna, etcétera, las personas decidieron no vacunarse, esperando la segunda dosis, pero lo vimos también en grupos que no calificaban para la COVID, como los bebés, ¿no es cierto?, como los menores de 2 años, etcétera, para los cuales no hay vacuna COVID y no se han vacunado con la antigripal.
Es decir, que es un fenómeno un poco más complejo sobre el cual tenemos que continuar buscando la explicación y conociendo un poco más cómo es la percepción del público respecto de las vacunas y del riesgo, ¿no? Y ese era el aporte, ¿no?, que quería. Gracias, Mirta. Sí, sin duda tiene que ver parte con la percepción del riesgo y eso ha sido muy marcado con influenza en este último año. Analia, creo que tenemos que aprender a hablar de riesgo, porque hablamos de vacunas, llamamos a las personas a venir vacunarse, pero no hablamos por qué. Hay que hablar sobre eso, porque la población hoy ela es una población que busca respuestas, quiere saber por qué vacunar contra sarampión. ¿Por qué vacunar contra poliomielite? No hablamos sobre por qué, hablamos simplemente como hablábamos desde 1930, que es importante vacunar. Pero a 30 años, las personas tenían miedo de las enfermedades, conocían las enfermedades. Y continuamos hablando como si todos supiesen que existe riesgo. Ellos no están entendiendo este riesgo. Andrea, ¿quieres comentar? Sí, bueno, algo que no comentamos de desafío es la conectividad de nuestros países, también relacionado con esto del corte. No, solo quería decir que con respecto a la vacunación antigripal, es una vacunación muy difícil de poder predecir, porque básicamente depende mucho de la circulación del virus y de la percepción de enfermedad que la gente tenga. En este año, con muy pocos casos de aislamiento, no ha habido una adherencia a la vacunación porque no hay una preocupación por esa enfermedad, y yo siempre comento que los picos de lograr mejores coberturas están vinculados con la presencia de muertos en los medios de comunicación por gripe, y ahí sí la gente acepta vacunarse. En este año particular, la pandemia ha corrido el foco con muy poca circulación de influenza, y la campaña ha sido sumamente muy difícil. Hay un comentario acá, Analia. Isabela, quería también agregar el tema que no se tocó, pero que es una realidad que lo puso en el chat, que es la politización global y nacional y local, etcétera. Porque por primera vez, por lo menos yo he sido vacunador de estudiantes del año 67 contra la viruela, así que es la primera vez que alguien me pregunta o que comenta y discute de dónde viene la vacuna y quién la hizo. ¿Y quién quiere de este país y no del otro? La primera vez, Entonces está hablando una persona que vacuna desde el año 67. Sí. Entonces hay elementos en la sociedad que los tenemos que tomar en cuenta, porque es la realidad actual, no es solamente el Internet, hay muchas otras cuestiones. Hay muchas que están cambiando. Uno de los puntos que comentan también es el tema de la obligatoriedad, ¿sí? Acá hay una pregunta y que creo que es un disparador súper interesante para hablar de la obligatoriedad de las vacunas, sobre todo ahora de las vacunas COVID. En este caso, una de las participantes pregunta en relación a la obligatoriedad en Argentina, si se está reviendo porque en algunas instituciones públicas son solicitadas para el ingreso, en otros lugares para volver a trabajar. Bueno, ni hablar de los viajes al exterior y de algunos países que ya las están solicitando para poder ingresar. Y no sé si esto ha sido un tema seguramente de discusión en varias oportunidades en los comités técnicos. No sé si quieren comentarnos un poco al respecto qué es lo que se viene trabajando en este sentido. Sí, en lo personal en Argentina, digamos, diferenciamos que estas vacunas para SARS-CoV-2 no son vacunas de calendario, y ahí me parece que está primero la gran diferencia entre vacunas de calendario con la ley vigente, la 27491, que es una nueva ley, que un poco Mirta ponía también en el chat la importancia de tener una herramienta legal
que permita la posibilidad de esta exigencia de las vacunas en determinados espacios. Me parece que en el caso particular todavía de las vacunas para COVID nos falta un tiempo sobre esta autorización de emergencia, y me parece que también a nosotros en Argentina nos falta un tiempo de lograr llegar con la vacuna a más gente antes de exigirla. Me parece que no hay todavía una reticencia o un rechazo a la vacuna, sino lo que hay es quizá todavía una falta de lograr el acceso a la vacuna y a completar los esquemas, y me parece que no es el momento ahora de ir sobre lo punitivo y exigir, sino sobre lo facilitador y propositivo para lograr a la gente convencer de la importancia de vacunarse. Sí, ahora eso es algo contradictorio esto de pedir que regresen a los trabajos con la vacuna cuando la vacuna no es obligatoria, ¿no? O sea, se genera esa tensión, me imagino yo, entre, por ejemplo, empleadores, empleados, lo que dice por un lado el Estado y por otro lado la falta de obligatoriedad o la vacunación voluntaria, digamos, que hace que haya ciertas contradicciones que son difíciles de resolver, ¿no? Sí, no sé cómo... sí. cómo... Incluso, No, Analía, Analía, pero eso hay que enfocarlo desde el punto de vista de la salud laboral, ¿eh? Hay que tener otro enfoque, cuidado, porque el empleador exige que vayas con casco o que te pongas el cinturón de seguridad para subirte al andamio para la construcción, etcétera, etcétera, o que te pongas máscara cuando vas a pulir, lo que sea. Ese es un campo de la salud laboral que lo tiene que trabajar salud con el área laboral, ¿eh? Porque ya son riesgos laborales, ¿no es cierto? Y entonces sí, no es necesariamente el mismo concepto que la obligatoriedad de la vacuna. Y el tema que ponía Andrea en términos del calendario y de las vacunas aprobadas como en condiciones de emergencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si las condiciones del ámbito laboral no permiten una separación o una aireación suficiente, ahí por supuesto tienen que tener ese protocolo, pero también pueden exigir que desde el punto de vista laboral tengan una protección frente por lo menos al riesgo de enfermedad grave y muerte, que es realmente el objetivo de la vacunación. Entonces entra en ese límite ya de la salud laboral, del campo laboral. Sí. Por ejemplo, acá nosotros es obligatorio, es recomendado la vacunación contra la hepatitis B para los profesionales de la salud. Es un riesgo específico para este grupo. Pero si un trabajador de salud dice que no quiere vacunarse contra la hepatitis, lo que hace el médico del trabajo es que esta persona tiene que firmar un documento diciendo que no quiere se vacunar. Es complicado. Tenemos que orientar y ayudar estos médicos del trabajo para este tema. Si puedo cambiar del tema, una pregunta para María Luisa. Mario Juan Panelli, que creo es enfermero, dice una cosa muy importante, que hay que empoderar el enfermero, y dice aún que son los especialistas en inmunizaciones. Es verdad que ellos tienen un rol muy, muy importante. Acá en Brasil, por ejemplo, la mayoría de los profesionales que trabajan con las inmunizaciones son enfermeros. Él pregunta, María Luisa, él habla de trabajar por medio de las redes sociales, divulgar la necesidad, la información correcta en las medias sociales. Sabemos que es un gran desafío porque aquellos que hablan contra la vacunación son una minoría en las medias, pero tienen una capacidad de llegar a una persona mucho mayor que nosotros.
Mi pregunta para usted sobre este tema que presenta Mario Juan es cómo hacen en Costa Rica, porque sabemos que las medias sociales son muy importantes, pero no es toda la población que tiene acceso a las medias sociales, creo, en toda la región. ¿Cuáles las otras posibilidades de comunicación, las otras herramientas de comunicación, vehículos de comunicación que cree importante que hacen en Costa Rica? Es una excelente pregunta y yo coincido con el papel del enfermero, de la enfermera en todo este proceso, porque en realidad son como la primera línea donde el paciente o la persona llega a vacunarse, y un enfermero bien formado en vacunación también puede ayudar a combatir la reticencia vacunal. Con respecto al tema redes, bueno, en América Latina la penetración de redes sociales es impresionantemente alta. La gran mayoría de las personas tenemos un teléfono celular, y todo el mundo entra a redes sociales. El porcentaje es enorme. Somos de las regiones que tenemos más acceso a Internet y por ende a redes sociales. Y bueno, es bien difícil combatirlo. De hecho, con la Universidad del Sur de la Florida, con FIU, estamos tratando de desarrollar un programa, precisamente se llama Vacuna Ya, para tratar de combatir la reticencia vacunal. Yo personalmente, que tengo una página de Facebook muy activa, pongo mucho posteo a favor de las vacunas. Claro, hay que dedicarle el tiempo porque la gente pregunta, y Mirta lo decía hace un rato, la gente ahora está más informada, quiere saber más, y yo no puedo poner algo de vacunas y desaparecerme en la red y no contestar preguntas. Entonces también implica un enorme, llamémoslo, no sacrificio, porque la verdad es parte de nuestro trabajo diario en pro de la salud, pero sí implica un compromiso muy grande participar en redes, y hay muchas técnicas. La gente de IPA, de la Asociación Internacional de Pediatría, tiene cursos muy bonitos de cómo combatir reticencia, cómo interactuar con la gente en redes, cómo interactuar con la gente también en persona, que nos pueden ayudar a prepararnos para hacer posteos importantes. Y creo que lo que mencionaban ahora, el papel de enfermería también en esto es fundamental. Un enfermero, una enfermera con buena información tiene mucha credibilidad, y eso está demostrado. Hay un artículo reciente que se publicó donde la gente a nivel de Latinoamérica le sigue teniendo una enorme confianza al personal de salud de atención primaria y al profesional en ciencias médicas. Ahora que se mencionó la política, no confían mucho en la clase política cuando dan mensajes de vacunas, pero sí confían, por ejemplo, en nosotros y en la persona de atención primaria. Sí. Una experiencia que no sé si en Argentina es lo mismo, pero cuando hicimos una encuesta sobre la fuente de información de nuestra población, 68% de la población dice que su fuente de información son las medias tradicionales. Pero cuando hablamos con las personas que tienen dudas, que hesitan en vacunarse, la mayoría tiene las medias sociales como su fuente principal. Entonces, hay una importancia, sí, María Luisa, creo en toda Latinoamérica, sabemos que todos tenemos un celular, pero hay que pensar que la media social tiene un papel nocivo. Sí. Tenemos que tener más comunicación en ellas, pero no olvidar las comunicaciones por vía de las medias tradicionales. Sí, no, coincido con vos, Isabela, no dejar de lado lo tradicional, pero, por ejemplo, un elemento que está haciendo mucho daño son los famosos grupos de WhatsApp, y todos tenemos el WhatsApp de los primos, de los amigos, del colegio, de la escuela, del vecindario, y muchas veces esa manera de audios que se envían, a mí a cada rato me mandan, mira, ¿qué te parece este audio? Yo, bueno, empiecen por preguntar quién lo hizo, de dónde viene, no se identifica, no le anden creyendo a cualquier audio que les están pasando todo el día por WhatsApp.
Entonces yo creo que también hay esa, porque WhatsApp obviamente uno lo controla menos que lo que puede ver en Facebook, o puede ver en Twitter o Instagram. WhatsApp está haciendo un daño enorme, un daño enorme. Las colegas que tienen hijos en edad escolar, bueno, se pasan contestando eso porque es impresionante la cantidad de desinformación que se pasa por esa red. Sí, y ahí me parece, María Luisa, que también lo importante es que hay gente que reenvía el audio sin chequear la información, y ahí también está nuestra responsabilidad, porque como vos decís, los colegas te mandan audios que si los hubieran escuchado un ratito, ni siquiera te los mandaban para chequear si es información veraz o no. Entonces digo, no solo quien genera el audio, sino quien reenvía automáticamente todo lo que recibís, y no todo lo que recibís es adecuado para reenviar, digo, en los distintos aspectos y más en el tema vacunas. Así es, coincido. Aquí hay un comentario de Juárez que dice también que como han ampliado las vacunas disponibles en los calendarios en los últimos años y también estos calendarios se han tornado cada vez más completos y más complejos, observan en Brasil una dificultad para conseguir trabajadores de la salud capacitados y con experiencias en los vacunatorios. Pregunta si esto está pasando también en Argentina y en Costa Rica, si hay alguna dificultad en conseguir personal de enfermería y vacunadores con experiencia. Sí, nosotros en Argentina, esta situación que se menciona es un poco la que yo decía, la propia ventaja de disminuir las inequidades de un calendario tan completo conlleva la necesidad de la capacitación continua, que no es de un día para otro. Entonces, tener el personal de salud, realmente el vacunador empoderado, con comunicación, con pautas para el dolor, de distracción, y que conozca el calendario y que conozca el sistema de registro, lleva mucho tiempo. Y la verdad que ha sido siempre un desafío, porque ha sido un espacio, el vacunatorio, que a veces no se lo ha jerarquizado, y por lo tanto, sobre todo en el verano o en los momentos de licencia, se reemplaza con personal de enfermería que quizá puede venir de una terapia intensiva y no tiene la menor idea de vacunas. Entonces, el defender el personal calificado ha sido muy difícil. Argentina creo que ha logrado, a partir de la ley de vacunación, el reconocimiento en el Día del Vacunador, el 26 de agosto, que no es más que marcar la importancia de un personal calificado, así como lo es un personal de enfermería en neonatología, por ejemplo. Y me parece que esto es un poco el desafío, ¿no?, de este personal calificado que necesitamos, sobre todo para poder utilizar el recupero de esquemas, o el completar un calendario, o el salir a terreno, o salir con un mensaje que pueda convencer a gente que no quiere vacunarse. Sí, correcto. Acá en Costa Rica funciona el asistente técnico de atención primaria, que no es un enfermero, digamos, con título, sino un personal de apoyo. Se le capacita para la vacunación y dan bastante buen resultado, y son muchos de los que todavía los podemos ver en algunos lugares, sobre todo cuando la campaña de influenza, vacunando puerta en puerta a adultos mayores u otro personal que también hacen ese tipo de labor. Así es que esa figura de asistente técnico de atención primaria en Costa Rica ha dado muy buen resultado. Y por supuesto, a nivel de clínicas, enfermeras o auxiliares de enfermería que ejercen esa labor. Y ahora que vacunamos contra COVID, pues la verdad es que todos nos pusimos a vacunar, y así es que yo creo que cuando la circunstancia lo amerita, cualquier persona que reciba capacitación, porque no es solamente meter una aguja y ya, reciba capacitación, puede contribuir a mejorar coberturas. Yo creo también que ha habido mucha, como digamos, médico-céntrico, ¿no? En el sentido de médico y enfermera. Y nos hemos olvidado de muchas otras profesiones en las que son muy buenos para vacunar también. Sí. Los farmacéuticos, los bioquímicos, los veterinarios que vacunan todo el tiempo. Y masivamente, mucho más que nosotros, millones vacunan de gallinas, millones de cerdos, millones de vacas en nuestro continente, y no los hemos llamado a nuestra campaña en muy pocas ocasiones. Ahora, recientemente, experiencias como la Noche de las Vacunas de Córdoba, que no ha mencionado Andrea, pero una experiencia muy, muy buena en términos de accesibilidad, de posibilidad de diálogo, porque es una fiesta de la cultura, ¿no es cierto?, etcétera, bueno, que después ella puede compartir, pero entre otras cosas,
poniendo todo eso, incluyendo los estudiantes de medicina, de enfermería, de veterinaria, de farmacia, de bioquímica, de biología, que son personas que todo el tiempo están trabajando con inyectables, conocen cadena de frío, saben perfectamente y podríamos tener muchísimo, un ejército muchísimo más grande, no solo para implementar los programas, sino para explicar a la población, ¿no? Muchísimas más voces. De acuerdo. Sí, en ese sentido me pareció interesante un poco que cuando hablamos de recupero, uno tiene que seleccionar quién está más entrenado para vacunar a niños pequeños y para poder encontrar las combinaciones vacunales en esa edad. Y como decía Mirta, hay todo un grupo de personas que nosotros en Argentina, bajo la ley. Andrea. Creo que se le volvió a cortar, ¿no? Baja del vídeo. Ahí está. Andrea. Está conectada, sí. No. Sí, ahí está Andrea, pero no sé. Ahora Ahí sí. está, ahí está. Te perdimos, Andrea. Si querés apagar la cámara, Andrea, que por ahí es mejor y... Sí, comentaba yo, no sé si se escuchó. Con respecto... ¿Ahí sí? Ahora sí. Sí, lo de vacunadores eventuales, que en el marco de la ley nueva de vacunación tenemos esa figura que permite sumar distintos grupos de personas que pueden estar entrenados y en el caso de vacuna COVID podrían redireccionarse para trabajar y seleccionar los vacunadores más entrenados para niños pequeños para poder trabajar en recupero de esquemas. Sí, totalmente. Y creo que todo este personal que se ha capacitado en este último tiempo también, no hay que perderlo, ¿no? Que sea capacitado para la campaña de vacunación COVID, sería bueno poder mantenerlo para todo lo que se necesita hacer a futuro, que es mucho. Tenemos gente que lleva la mascota a vacunar, pero no lleva a los hijos a vacunar. Tiene una concepción respecto de la mascota y de la rabia y del moquillo y de qué, pero no es capaz entonces ese diálogo mismo del veterinario que está vacunando a la mascota, convertirlo en un promotor de la vacunación en general, ¿no es cierto? Y hay un comentario muy bueno de Fabio Gómez, nuestro vacunador allá de las comunidades en el Castelli, en el Impenetrable. Fíjate, Analía, que está haciendo un comentario muy bueno sobre el diálogo con las poblaciones aborígenes en su idioma. Él habla de que es enfermero profesional de Argentina, provincia de Chaco, localidad de Juan José Castelli, el Impenetrable. Pertenezco a comunidades aborígenes en mi experiencia y llevo adelante al operativo de vacunación del COVID-19 a mi comunidad. Yo llevo adelante a la traducción sobre el COVID-19 para que esta comunidad pueda vacunarse y eso me está resultando bien y empiezan a vacunarse. Sí, sin duda creo que es muy importante contar con estos referentes de pueblos originarios que por ahí no hablan la lengua o que hay que también bajar a terreno el mensaje, no solo pueblos originarios, sino otras poblaciones también, que quizás, digamos, necesitamos algún referente de la comunidad, y en este caso creo que tu trabajo debe ser muy, muy importante, Fabio, para poder llegar a esta población y bueno, para que esta población pueda acceder a la vacunación, que muchas veces quedan excluidas quizás porque el mensaje no llega de la manera correcta, ¿no? Así que creo que en ese punto nuevamente tenemos que ser creativos, empáticos e inclusivos, ¿no? Y empezar a buscar también alianzas estratégicas para llegar a estos grupos más vulnerables y que quizás han quedado excluidos de esta y de otras vacunas, ¿no? Porque si no les llegan las vacunas de COVID, tenemos que pensar que quizás tampoco llegan las otras vacunas. Bueno, creo que estamos en tiempo de ir cerrando. Isabela, no sé si querés hacer algún comentario de cierre. Es un tema muy complejo, muy importante.
con un solo webinar no es posible hablar de todos los desafíos, soluciones, ideas que tenemos. Es por eso que continuamos trabajando en lo que vamos a hacer en Confía Lá es una encuesta para la población general y también para la población, para los profesionales de la salud, para que tengamos más datos sobre cómo estos piensan ahora en tiempo de COVID sobre las vacunas y buscar más y más estrategias para todos. Muchas gracias, María Luisa, muchas gracias, Andrea, Mirta también por su participación. Analía, vamos a cerrar porque creo que ya está tarde. Sí. Un agradecimiento enorme, obviamente, a las panelistas que estuvieron con nosotros, a Mirta por estar siempre acompañando, a todos los participantes que hicieron de este webinar con sus preguntas, un webinar súper participativo e interesante. Y bueno, por supuesto queremos invitar a todos y a todas que están aquí presentes y a que difundan nuestras redes sociales, a seguirnos, y a difundir el mensaje que creo que obviamente todos los que estamos aquí presentes queremos generar esto de confiar en las vacunas y difundir un mensaje a toda la población de Latinoamérica unificado y que las vacunas obviamente lleguen a nuestra población porque como dijimos son un bien social, nos igualan, nos generan equidad y obviamente protegen a nuestra población. Así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes y para nuestro próximo webinar el mes que viene. Muchas gracias. También, Analia, que este webinar, así como todos los otros que hicimos, está en nuestro canal de YouTube. Entonces, si otras personas que no pudieron estar con nosotros hoy, estará disponible para todos. Muchas gracias a todas. Buenas noches. Adiós. Chao, amigas, que estén muy bien, amigos. Feliz Gracias. día. Se cuidan. Hasta la próxima. Até a próxima, em português. Por favor.